Profesor Claudio Vargas, por favor presentar sus nombres y medios. Profe, buenas noches. Pablo García para Tigo Sports. Bueno, profe, lo tengo que decir de esta manera. Bueno, siendo tu último partido como director técnico interino, la cosita va pareja, una victoria, una derrota y un empate. ¿Usted cómo vio hoy el desempeño de su equipo, bueno, lo que fue este cotejo? Buenas noches, Pablo, para todos también los presentes. Bueno, creo que en los primeros minutos el rival nos manejó un poco la pelota, ¿verdad? Nosotros vimos lo que hacían, no estuvimos precisos en la presión que queríamos ejercer. Después se equilibró un poco el partido también, tras el gol nuestro también, justamente tras una presión que lo teníamos estudiado. Bueno, se dio y en el segundo tiempo hubo 25 minutos más o menos que nosotros jugamos de buena manera, donde podíamos haber liquidado el partido y donde no lo hicimos, ¿verdad? Tuvimos las situaciones más claras, creo, y el rival de vuelta con un buen manejo de balón, ¿verdad? Pero nosotros, a mi entender, tuvimos la más clara y no pudimos concretar. Profe, ¿cómo estás? Daniel Troche para la gran jugada de Campo Ñanduti. Profe, es por eso lo que está mencionando justamente, estuvimos detrás del banco suyo y justo cuando ingresaba el gol de 2 de mayo lo vimos bastante furioso, bastante caliente, como se dice normalmente. Es por eso, profe, porque tuvieron las mejores chances después del 1-0, no lo pudieron concretar, esa falta de eficacia a lo mejor. Por eso le calentó esa parte en el partido, profe. Buenas noches, Dani. No, la frustración de recibir un gol siempre, ¿verdad?, tiene esa reacción, ¿verdad? Creo que esto no es por merecimiento del rival, creo que en ese momento no sé si merecía el gol por lo que estaba haciendo y nosotros sí merecíamos el gol, a mi entender, para poder manejarlo mejor el partido. Bueno, es una situación, un remate fuera del área donde ellos encuentran el empate y bueno, ahí otra vez se vuelve a equilibrar el partido. También pasa, creo yo, por el tema de las rachas, ¿verdad? Que hay veces que uno pega en el rival, entra, hoy tenemos las situaciones claras, no estamos embocando, bueno, y eso creo que está sufriendo el equipo también, ¿verdad? Pero el esfuerzo está, físicamente están bien, entonces hay esperanza para que se pueda levantar esto, ¿verdad? Nosotros que estamos dentro del club, eso es lo que deseamos, ¿verdad? Buenas noches, profe, para el 1 de marzo, César Achinelli. La situación de Derlis Rodríguez que salió con molestias, ese por un lado. Por otro lado, ¿conversó usted con el Pipi Romagnoli antes de este partido? Bueno, lo de Derlis es una cuestión médica, ¿verdad? Ellos seguramente tienen que hacer una evaluación post partido, normalmente se hace 24 horas después, ¿verdad? Y con el entrenador nuevo no tuve la chance de dialogar todavía, ¿verdad? Pero obviamente que estamos abiertos, yo soy un funcionario del club para pasar datos, para que pueda seguramente acercarse a los detalles que necesite, ¿verdad? Nosotros estamos disponibles. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de la tribu 1120 AM. ¿Cuánto sirvió para ustedes esta oportunidad justamente, por más que sea interinato, le tocó dirigir estos 3 partidos? Bueno, para nosotros como cuerpo técnico, para mí en lo personal muchísimo, este es mi tercer interinato, yo estoy muy bien dentro del club, ¿verdad? Y bueno, conociendo cada espacio, desde las formativas hasta la primera división, entonces para mí es algo importante, es un crecimiento, ¿verdad? Nosotros nos preparamos para esto y bueno, hoy se da la oportunidad y hay que seguir preparándose para cuando llegue de vuelta esa oportunidad. Buenas noches, profesor. Aquí Rubén Sosa para Universo 970. ¿Qué te llevó como para tomar la decisión de darle la oportunidad, obviamente, a Martín Maldonado de debutar en primera división con la camiseta de Guaraní, que es uno de los grandes del fútbol paraguayo? ¿Qué te llevó para darle esa oportunidad justamente al chico que lo hizo bastante bien? Bueno, Martín Maldonado es un jugador de características excelentes y como persona también, ¿verdad? Viene destacando en la categoría reserva, donde yo soy el entrenador. Así que le dimos la oportunidad, ¿verdad? Vimos que lo podía hacer. Él es un jugador muy completo, obviamente que tiene que hacer sus pasos todavía dentro del fútbol profesional, pero veíamos que podía darse la posibilidad y bueno, la aprovechó, hizo su primer partido y estamos muy contentos porque también nosotros venimos de abajo, sabemos lo que pasan los jugadores ahí, lo que luchan para poder llegar y bueno, Martín Maldonado es un jugador que luchó y bueno, se ganó esa oportunidad.
Profesor Germán Tirle para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. ¿Por dónde cree que pasó el retraso, digamos, en los últimos minutos del equipo? No me refiero a la última parte en la que convirtieron el gol, que finalmente fue anulado, sino en ese tramo en el que 2 de Mayo se adueñó de la pelota, incluso consiguió el tanto del empate. ¿Qué considera que pasó allí? ¿Cree que pasó por una cuestión física o por dónde? Y si fue una cuestión física, ¿es una cuestión pendiente a, digamos, ajustar, a arreglar de cara a lo que resta del semestre, profesor? Bueno, yo en la conferencia pasada había dicho que el plantel está muy bien físicamente, ¿verdad? Ahora sí creería yo que la seguidilla de partidos está actuando en este momento con el tema de los jugadores que tienen muchos desgastes, ¿verdad? Entonces, si te fijas, por momentos jugamos muy bien, por momentos bajamos. ¿Por qué? Porque no podemos, a nosotros nos gusta presionar, nos gusta robar el balón adelante, ¿verdad? Y ser protagonistas a la recuperación en campo rival. Pero no podemos hacerlo por mucho tiempo por el desgaste que vienen teniendo los jugadores. Bueno, yo creo que eso se sintió un poquito, ¿verdad? Entonces, ahora queda que recuperen, porque tienen partidos seguidos todavía y bueno, eso es algo importante que tendrían que hacer, ¿verdad?